Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Lluís Tartera, de Nexus Geographics. Somos el último obstáculo antes de la comida, o sea que intentaremos ir un poco rápidos. Quiero agradecer a todo el equipo de Conterra para permitirnos estar aquí y explicar un poco nuestra experiencia. También me gustaría agradecer a Ladies y a Jordi, que son los verdaderos artistas. Venimos a explicaros un poco un proyecto bastante grande que empezó en 2020 más o menos. La idea era bastante sencilla. Nos dijeron, los contratos os van a pasar a un GeoPackage y simplemente tenéis que hacer la ingesta de datos, ¿no? Y eso fue el principio de todo. La verdad es que el ayuntamiento con esto empezó un tema de trazabilidad alrededor del tema de la limpieza y ahora han empezado una nueva contrata donde han puesto mucho foco, por ejemplo, en todo el tema de la automatización de datos y el control de lo que realmente se está haciendo por el sistema de limpieza. Hay muchos temas alrededor de la limpieza, pues están temas de puerta a puerta, vehículos silenciosos, están las recogidas neumáticas, hay de todo un poti de cosas que las tenemos en cuenta. Entonces, para daros un poco de contexto, el contrato de Barcelona de limpieza está alrededor de los 300 millones de euros, es una parte importante del presupuesto, alrededor de un 10% creo. Aquí veis algunas cifras, 1.500 vehículos, 42.000 contenedores, 4.500 personas trabajando, 28.000 papeleras, 4.500 itinerarios, que es como nuestra unidad de trabajo, 40.000 comercios, otros recursos y cada mes se ejecutan 60.000 veces estos itinerarios, ¿no? Entonces, para que entendáis un poco dónde hemos aportado, básicamente hay un núcleo que está formado por 3 sistemas. Ioneteja, que es el nuestro, que es el que ingesta información, ¿vale? Luego está Vigía, que es el que hace como es la coctelera, entre lo que está planificado hacer y lo que se ejecuta realmente. Y luego está otro sistema que se dedica más a hacer las certificaciones, a decir cuánto tienen que cobrar las contratas por el servicio y tal, porque hay una monitorización total. Y luego hay otros sistemas de información territorial que nos dan pues, mapas, datos de portales, ubicación de mobiliario y demás, y el sitio ese que es como su plataforma de Smart Cities, ¿no? Entonces, básicamente aquí, esto es por donde empezó todo. Los sistemas de las contratas envían datos a lo que llaman ellos canal plataforma, donde hay pues eso, inventarios, itinerarios, una planificación y demás. Y luego hay otra plataforma, que es la de sensores, donde está lo que se ejecuta, que es el canal de sensórica, donde están las posiciones de todas las brigadas, la gente que está barriendo las calles, todos los vehículos, todo está sensorizado, ¿no? cada vez más. Todo esto entra en este mundillo de aquí dentro y hay una coctelera y entonces se hace el match entre lo que es planificado versus ejecutado. También se recogen datos, en este caso de la AMB, que es relativo a dónde se pesan, ¿no? Donde llegan los vehículos y quitan. Entonces se recopilan los pesajes y con todo esto hay 2 salidas. Una hacia las entidades de control, que son las que certifican las facturas y demás, y a la propia gente del ayuntamiento que gestiona la limpieza. Y bueno, un poco esto es para que entendáis dónde se sitúa Geoneteja, que es básicamente en la ingesta de información de lo planificado. Y ahora dejo paso a Jordi, que os explicará un poco más los detalles. Gracias, Luis. Nosotros, bueno, de todo este conjunto, de toda esta amalgama que hay aquí. Este es el de arriba. Ah, ok. Vale. Aquí nuestro cometido se centra en los itinerarios. ¿Qué es un itinerario? Un itinerario es el servicio de limpieza en espacio público que está planificado y o ejecutado por la empresa contratista. Es decir, es la base donde las contratas definen las rutas o los caminos vinculando los recursos y las localizaciones necesarias. Está formado por un conjunto de especificaciones que están contenidas en una tabla
Antes Lluís hablaba del GeoPackage, bueno, pues está contenida en una primera tabla, la que está tabla itinerario, unos puntos de interés, que es donde empezará el recorrido, donde acaba el recorrido, los puntos por donde van pasando, los operarios, hacer el bocata, etc. Una capa con geometría que puede contener o no los tramos, los recorridos a pie, en vehículo, etc. Las zonas de actuación sobre las que actúan, es decir, los parques, aceras, etc. La vía pública. Y el mobiliario de contrata lógico, que son los elementos puntuales que representarían, para simplificarlo un poco, las papeleras, contenedores, etc. Todo va empaquetado en un geopackage, y entonces Geonatesia, ¿qué hace? Pues su objetivo principal no es otro que la creación de un servicio basado en FMS Server, el Flow ahora, cuyo objetivo es validar los datos que los geopackages, que las empresas contratistas proporcionan a través del geopackage, a través de un API para su incorporación al sistema municipal. Tenemos el geopackage, FMS Server se sitúa en el medio del sistema municipal. ¿Para qué? Pues el objetivo no es otro, al final, que el ayuntamiento pueda fiscalizar, pueda comprobar las certificaciones de las empresas contratistas. El contratista, cuando envía el geopackage, lo hace a través de esta API que se llama Framework Vigía, que se constituye como el canal básico de comunicación entre los sistemas informáticos de las diferentes empresas contratistas y las del Ayuntamiento de Barcelona. El contratista envía el geopackage, y entonces Vigía lo que hace es realiza un post encapsulando el itinerario en el cuerpo del post al sistema. Para hacer las validaciones, Geonatesia tiene que recurrir a otras bases de datos del sistema municipal, la que contiene las áreas, en fin, y otros sistemas y otras bases de datos. Bueno, este sería el esquema general del flujo de trabajo. Tanto las validaciones, es decir, primero recibe el geopackage, decodifica y lo guarda, después accede, que comprueba el esquema, pasa por un primer proceso de validación de los datos que contiene el geopackage, las diferentes tablas. Algunas de las tablas pueden contener o pueden no contener datos, otras los datos son obligatorios, etcétera. Lo estoy explicando de manera muy simplificada. Y después pasamos, una vez está todo validado, pasamos a la fase de la inserción a la base de datos. Tanto las validaciones como las inserciones se hacen en este orden porque es el óptimo de acuerdo con la importancia y obligatoriedad de los datos. Y en el caso concreto de las inserciones, la dependencia y las diferentes relaciones entre tablas, pues obliga, en este caso sí que obliga a seguir este orden de forma estricta. Además, bueno, tenemos más cosas, y es que hay que destacar que un itinerario puede tener diferentes versiones. Y el itinerario tiene diferentes versiones, los tramos tienen diferentes versiones, los elementos de movilidad lógico también tienen diferentes versiones, y las zonas de actuación también tienen diferentes versiones. Quiere decir que hay tablas que contienen los datos vigentes y tablas que contienen los datos históricos. En el caso concreto del elemento de movilidad lógico, además, es especialmente complicado porque requiere la modificación
e intercalado de registros a pasado y a futuro. Entonces, esto pasa por un... Bueno, es igual, es un proceso muy complicado que ahora mismo no tendríamos tiempo de explicarlo. Bueno, ¿cómo se construye el flujo? Todo este flujo que de manera muy simplificada hemos explicado cómo se construye en el workspace. Tenemos a un extremo la decodificación. Tenemos el guardado del geopackage, es decir, la decodificación y codificación. Lo que hacemos es almacenar el geopackage en el FMS Server, en el repositorio de FMS Server. En el extremo opuesto tenemos la fase, tenemos un punto en el que vamos reportando los errores, tanto a vejiga como a la construcción a la escritura de un fichero Excel que va reportando los errores, si los hay, de las validaciones de todos los elementos del geopackage. Como decía antes, también se notifica a Framework, y Framework se encarga de notificar a las empresas contratistas. Bueno, pasamos a la fase de validación del esquema del geopackage, validación de la tabla itinerario, que es como la tabla madre que contiene los datos principales, las especificaciones, como decíamos antes, la validación de las demás tablas. A lo largo de todo este flujo se va escribiendo el fichero Excel y se captura el job también y le guardamos el job. Pasamos a la fase de inserción de datos de la tabla itinerario y después de las demás tablas. Ya vamos viendo un poco, vemos aquí desdibujado cuál es el resultado final, que no es otro que este. Es una amalgama de pequeñas mosquitas por donde pasa todo este flujo. Flujo que es lineal, pero tiene partes que son flujos paralelos. Todo esto requiere el workspace que habéis visto antes, pues hay algunos componentes que los consideramos claves, que son los transformadores personalizados. En total hay 8, explicaré un par de ellos. El control de flujos, que se encarga de garantizar el orden, concreto del flujo, ya que como FME no puede controlar los flujos paralelos. Hay que recurrir a la utilización de transformadores bloqueantes para poder parar el flujo en el caso de que se produzca algún error en la validación. Y me he dejado algo, ¿no? Y el control de errores. En cada fase de validación hay un control de errores, se escribe el tipo de error que hay y si se produce, pues se envía al Excel y se envía a Framework. En cuanto a los transformadores personalizados, explicamos un par de ellos. Uno es este, que es un transformador ad hoc. Específicamente, o sea, todo esto vino ¿por qué? Bueno, pues vino porque los elementos de modelado lógico, tramos y zonas de actuación deben ser proporcionados con el código del barrio. Antes hacíamos referencia al efecto usuario. El efecto usuario, es uno de aquellos imponderables que hemos tenido que ir añadiendo, que que ha hecho que hayamos tenido que ir aumentando el número de validaciones. Muchas veces estos elementos no vienen con el código de barrio proporcionado y había que inventar alguna manera. Nos inventamos un transformador personalizador para poder capturar el código del barrio para estos 3 elementos. Bueno, calculamos el objetivo final era generar una capa con todos los barrios, con todo el código de barrios para poder hacer una operación de overlay y un buffer alrededor de todo el término municipal en el que
cada parte del buffer, es decir, no un buffer continuo, sino un buffer segmentado por cada barrio, en el que cada buffer limítrofe y colindante con cada barrio pues tuviese el código de barrio asignado. ¿Todo esto por qué? Pues porque además de que los itinerarios, de que los elementos con geometría, el mobiliario lógico, tramos y zonas de actuación pudiesen venir sin el código de barrio, se da la circunstancia que hay ciertos itinerarios que ultrapasan el límite, es decir, tienen su zona de cobertura fuera del municipio. Entonces, pues digamos que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los dos requerimientos los juntamos en este mismo transformador. ¿Qué hace? Pues bueno, pues primero hacemos la extracción de los límites administrativos. De todos los límites administrativos nos quedamos con el término municipal y los barrios. Hacemos una generación y depuración del buffer con una anchura óptima que después de varias pruebas, pues de momento queda fijada en una cifra de 320 metros y lo enviamos al puerto de salida. Con esto ya podemos asignar el código de barrio a todos los elementos que pudiesen venir sin el código de barrio informado. El otro es otro transformador ad hoc, lo llamamos así, Vertex Optimizer. Bueno, las inserciones en la base de datos se realizan, las hacemos a través del SQL Executor. ¿Por qué? Porque a diferencia del Feature Writer y el Writer, el SQL Executor tiene un puerto rejected que nos permite capturar el error en el caso de que lo hubiera y hacer control de flujo, es decir, poder parar la inserción antes de que se produzca. Pero ¿qué pasa? Que en la base de datos Oracle contra la que tenemos que escribir, pues tiene una limitación en la inserción de los strings, que sería en este caso el campo que contiene el VKT de la geometría, tiene una limitación de 4.000 caracteres. Bueno, pues ¿qué hicimos? Un transformador personalizado en el que capturamos, que se utiliza en la fase de validación de mobiliario lógico, en la fase de validación de tramos y de zonas de actuación. Calculamos el número de vértices y después extraíamos la geometría en formato VKT para calcular la longitud del string que debe ser insertado después en la base de datos. Un filtro, un test filter para poder pasar de largo los que tengan menos de 4.000 caracteres y, si no, los que fallesen, pasar un proceso de generalización cartográfica y nueva extracción de la geometría para poder pasar al flujo de la inserción. Se puede dar el caso de que algunos no pasen la validación. Si no pasa la validación, pasa un control de errores, se envía el error y se para el flujo y se devuelve el itinerario para casa, para que el contratista lo pueda corregir. El tercer pilar importante que queremos explicar es el control de flujo y control de errores. Bueno, el control de flujo tenemos de dos tipos. Tenemos un control de flujo, por un lado, el control de flujo dentro de un flujo que sería en serie, que es el que teníamos, el que podéis ver aquí en pantalla. Este sería un caso, en este caso, de los puntos de interés. Y el otro sería el control de flujos paralelos, que lo que hace es decidir cuál se ejecuta primero si falla el flujo anterior, en cuyo caso se detiene el proceso, que lo veremos ahora. Este sería uno. Bueno, esto decíamos que eran los puntos de interés. Aquí en azul podéis observar las diferentes validaciones por las que pasa todo el proceso.
Si no pasa la validación, pues se envía mensaje a framework y se envía un mensaje al fichero Excel. Es decir, se construye el mensaje de error para enviarlo a framework o para escribirlo en el fichero Excel. Y entonces, después de cada validación, tenemos unos transformadores personalizados que lo que hacen es comprobar que el número de entidades que entra, en la validación, coincide con el número de entidades que sale. Si no sale, se van por el puerto fail, se para el flujo y se para la validación. Bueno, este sería, el que hay aquí abajo, sería un esquema, el esquema de validación de las zonas de actuación. Para las demás tablas, digamos, hay uno que es más o menos parecido, no es igual. En esta primera fase, pues bueno, tenemos un elemento que lo que hace es redireccionar el flujo en función de si hay itinerarios que contienen áreas. Esta sería la validación de las zonas de actuación, es decir, si contiene áreas o no. Si no contiene áreas, lo hace saltar el flujo a la siguiente validación, que serían las instalaciones adicionales. Y si contiene áreas, sí que contiene áreas, pues pasamos a esta parte del flujo, que es un control de flujo paralelos, al cual tiene que llegar una entidad de cada uno de los flujos de validación previo para poder continuar. Es decir, lo que se hace es construir una entidad vacía que se une con el resto de las entidades a través de un feature merger, que es este que hay aquí, utilizando la misma constante, es decir, aquella unión que hacemos uno a uno, y al final acabamos teniendo las que llegan por aquí. Si el feature count checker este que hay aquí recibe todos los elementos requeridos de las validaciones anteriores, continúa y el feature merger pasa a la validación. Si falta alguno de los elementos, se para. Entonces, esta es la manera que tenemos de controlar las validaciones, los flujos paralelos, perdón. Bueno. Después vendría toda la fase, las diferentes validaciones, los diferentes controles de flujo en serie, como hemos visto antes. Y aquí llegaríamos al punto en el que comprobamos, hay un tester que lo que hace es verificar si las zonas de actuación tienen el código barrio. Si no tienen el código barrio, los elementos que están con el código barrio pues pasarían por arriba. Los que no, pues pasará un proceso de asignación en el que desde aquí reciben lo que hace es llamar, digamos, al transformador personalizado del buffer barris que hemos visto antes, hace una operación de superposición espacial. Y entonces asigna el código de barrio. Teníamos que tener tenían que tener la característica que tenían tanto tramos como áreas, pues tenían que estar en un 90% sobrepuestos para poderle asignar el barrio. Bueno, total, toda esta fase de aquí lo que hace es asignar el código barrio. Si hay alguno de estos elementos que no tengan la cobertura total del 90%, pues se vuelven para casa y el itinerario no se inserta. Y después, antes de la última fase de la validación, de las zonas de actuación, esto se repetiría para tramos y para movilidad lógico, en esta última fase, pues lo que haríamos sería utilizar el otro transformador personalizado, que lo que hacemos es verificar los elementos de geometría, o sea, el número de vértices, es decir, verificar que el string no tenga más de 4.000 caracteres. En esta parte de aquí construimos el mensaje error si no cumple y si cumple, pues pasaré a la siguiente validación.
2 minuts. A petición de las contratas, para facilitar la actualización de itinerarios existentes, pues nos pidieron hacer una versión reducida que fuese específica, de hecho es específica solamente para la actualización del mobiliario lógico, en la cual asume la geometría de las versiones anteriores del itinerario, los elementos de geometría, de tramos y áreas. Este mini workspace, pues es este. Esta sería la versión reducida del otro. Es la versión reducida del otro, como que asume las geometrías de tramos y áreas, pues todos los procesos de validación de tramos y áreas, pues nos los saltamos y lo que hacemos es recuperar los de la versión anterior y tirar para adelante. Bueno, algunos datos, pues desde 2020, Jonateja ha dado de alta 10.400 itinerarios nuevos, 42.300 versiones existentes sobre un patrimonio, sobre un inventario de 148.000 mobiliarios, elementos de mobiliario lógico, 83.000 ubicaciones que tienen que dar cabida a los 148.000 MCLs. Casi 4 millones de versiones de mobiliario lógico, hay 2.900.000 tramos recogidos, 132.000 zonas de actuación. Todo esto gracias a una butifarra larguísima de 1.019 transformadores. Conclusiones, con 1.019 transformadores alguno podría decir, bueno, ¿por qué FMI y por qué no otras soluciones? ¿No? Pues bueno, pues porque es una solución robusta, es una solución estable, es una solución escalable, es decir, nos ha permitido aumentar de 50 a 70 validaciones en estos últimos años, especialmente en este último año. Tiene una amplia cobertura de orígenes, transformadores, funcionalidades geográficas que se adapta al negocio. Y, sobre todo, pues, tiene la capacidad de resolución de problemas complejos sin necesidad de saber código. Es decir, una persona neófita de avanzada edad como yo, pues, puede gestionar, digamos, un workspace con 1.019 transformadores sin saber código. Ya está bien.